Parte 1. El rumor del rancho maldito. La historia comienza mucho antes de que el sol ardiera sobre los llanos del sur de Texas, mucho antes de que los mapas trazaran caminos o que los nombres tuvieran dueño. Todo comenzó con un susurro, uno que hablaba de un lugar maldito oculto entre la vasta inmensidad del desierto. Corría el año de 1750, una época en que la frontera era un páramo de silencio, de supersticiones y de espíritus que jamás encontraron descanso. Fue entonces cuando una familia poderosa, liderada por el capitán Blas María de la Garza Falcón, emprendió una travesía al norte del virreinato de la Nueva España. Pero esta no fue una migración común. No. Había algo más, algo que los empujaba, un legado oscuro, o quizás una deuda pendiente con la tierra. Blas María, militar, colono y hombre de palabra dura, había recibido una orden: colonizar nuevas tierras a lo largo del río Bravo, también llamado el Río Grande. La corona española necesitaba fundar ciudades, controlar los caminos y conquistar lo desconocido. Pero lo que Blas María no sabía o no quiso escuchar eran las advertencias de los ancianos. Esa tierra no duerme. Guiado por su ambición, cruzó con su familia y un grupo de colonos por la selva baja y las planicies áridas, dejando atrás Camargo, villa que él mismo fundó en 1749. El objetivo: establecerse en la vasta región al sur del río, en un terreno que los indígenas nómadas evitaban por generaciones, un sitio que ellos llamaban Carnestolendas, pero cuya verdadera traducción jamás fue del todo clara. Algunos decían que significaba la tierra que devora, otros que aludía a antiguos rituales prohibidos. Fue ahí, en medio de esa aparente nada, donde Blas María fundó su rancho. Una extensión gigantesca de tierra, sin cercos ni límites, donde el viento soplaba con un eco hueco, como si repitiera nombres olvidados. El rancho de Carnestolendas. Al principio, todo parecía en orden. Las reses pastaban, el agua fluía, los días eran largos pero tranquilos. Pero bastaron unas semanas para que la calma se quebrara. Los sirvientes hablaban de luces en la distancia, de voces que salían de entre los matorrales, animales encontrados mutilados en la madrugada, y el sonido de pasos descalzos que rodeaban las chozas al caer la noche. La familia Garza Falcón intentó callar los rumores. Blas María, hombre de guerra, no toleraba la superstición. Pero su esposa comenzó a cambiar. Y no fue la única. Lo que ocurrió después marcó el inicio de una maldición que, según se dice, persiste hasta hoy. Parte 2. La noche que todo cambió. No fue un trueno, no fue el aullido del viento, fue algo más profundo, más antiguo. Fue el silencio el que habló aquella noche. Los primeros meses en el rancho transcurrieron en una rutina vigilante. A pesar de los susurros, el trabajo seguía. Se construyeron graneros, se trazaron caminos, y la familia Garza Falcón parecía prosperar. Pero todo cambió una noche de luna nueva. Fue entonces cuando Isabel, la esposa de Blas María, despertó gritando. Su voz desgarró la oscuridad como si algo la hubiese arrancado desde el fondo de un pozo sin fondo. Los criados corrieron a su cuarto. Blas María, al llegar, la encontró temblando, con los ojos fijos en una esquina de la habitación. No dijo palabra. No esa noche. A la mañana siguiente, Isabel comenzó a hablar en voz baja, casi susurrando, como si temiera ser escuchada. El niño está en el pozo. El niño está en el pozo. Pero no había pozo en el rancho, no al menos en la casa principal. Blas María pensó que su esposa sufría de algún mal de nervios, tal vez producto del aislamiento. Ordenó que descansara, pero el comportamiento de Isabel empeoró. Comenzó a caminar sola por el campo al anochecer, hablando con nadie, deteniéndose a mirar puntos fijos en el horizonte. Una criada juró verla hablándole a un árbol seco, como si alguien le respondiera.
Los rumores entre los peones crecieron. Algunos aseguraban que Isabel estaba poseída. Otros decían que no era ella quien había regresado al rancho aquella mañana después del grito. Y otros, los más antiguos, los que conocían las leyendas indígenas, hablaban de los skinwalkers, brujos cambiapieles que habitan entre dimensiones, seres que toman forma humana, pero no son humanos. Días después, uno de los peones desapareció. Su nombre era Mateo. Fue visto por última vez cabalgando hacia el norte para traer leña. Nunca volvió. En su lugar, el caballo regresó solo, con la silla cubierta de una sustancia negra, algo entre savia y sangre. Blas María montó una búsqueda. Lo encontraron 3 días después. Su cuerpo estaba en la entrada de un cañón. No tenía ojos. Su rostro estaba congelado en un grito, pero no había señal de lucha, ni huellas, ni rastro de animal alguno. Solo una figura tallada en la roca, justo encima del cadáver, un símbolo que nadie supo identificar, salvo una anciana indígena que, al verlo, soltó un solo nombre: Ye-Naldlushi, el que camina a 4 patas, el que se oculta bajo piel ajena. Fue entonces cuando la familia entendió que el rancho no les pertenecía. Parte 3. El susurro bajo la tierra. La tierra no olvida, guarda los secretos como un cuerpo guarda los gusanos. Y bajo las tierras del rancho Carnestolendas, algo se movía. Después de la muerte de Mateo, algo se quebró en el ambiente. El silencio dejó de ser un refugio. Ahora era un eco constante de una amenaza sin forma. Los animales comenzaron a comportarse de manera extraña. Las vacas no daban leche. Los caballos se negaban a dormir en los establos. Los perros ladraban a la nada durante horas, con los ojos fijos en un punto más allá de la vista humana. Pero no eran solo los animales. Una noche, Blas María fue despertado por un golpe seco contra la ventana. Pensó en un pájaro. Al mirar, no vio nada. Solo la figura de su esposa, Isabel, parada en medio del campo, inmóvil, bajo la lluvia, a las 3 de la madrugada. La llamó 1, 2, 3 veces. No respondió. Solo al amanecer volvió a entrar en casa, empapada y cubierta de tierra, como si hubiese estado cavando. Ese mismo día, encontraron una zanja detrás del granero, 2 metros de profundidad. Nadie sabía quién la había hecho, ni por qué. Los sirvientes comenzaron a renunciar, algunos sin siquiera empacar. Una de las criadas, María del Rosario, huyó llorando, dejando una nota escrita con letra temblorosa. Él viene en la piel del ciervo, tiene hambre. Fue entonces cuando Blas María decidió acudir a la comunidad navajo cercana. Fue recibido con desconfianza, pero un anciano, Bental Walker, accedió a escucharlo. Al oír el relato, su rostro se endureció. Le explicó lo que ningún colono quería oír. El rancho fue construido sobre un lugar sagrado, un sitio de castigo y exilio, un lugar donde los ancestros sellaron a uno de los suyos, un brujo, no un hombre cualquiera, un cambiapieles, un Ye-Naldlushi. Blas María, escéptico, preguntó qué significaba eso. El skinwalker fue un hombre, pero cedió su alma a la oscuridad. Puede tomar forma de animal, de sombra, de voz, a veces de tus propios muertos. Ben le ofreció protección, un polvo de cenizas sagradas, un ritual, pero le advirtió algo más. Si ya lo has mirado a los ojos, él ya te ha elegido. Esa noche, Blas roció las cenizas alrededor de la casa. Rezó, aunque no sabía a quién, y por primera vez soñó. Soñó con el pozo que su esposa había mencionado, uno profundo, en medio del desierto. De él salía una criatura, alta, huesuda, sin rostro, envuelta en la piel de un coyote. Y en su sueño, la criatura susurró: «El polvo no me detiene, la sangre, sí». Parte 4. El ritual del hambre. La oscuridad no cae de golpe. Se arrastra, se mete en los rincones, se esconde en las grietas, y cuando uno se da cuenta,
Ya no está mirando desde afuera. Está adentro con ella. Tras el sueño, Blas María supo que el rancho estaba marcado. Ya no era cuestión de superstición, era supervivencia. Las visiones aumentaron. Isabel comenzó a hablar en idiomas que él no entendía. Se paraba frente al fuego durante horas, murmurando nombres que no eran suyos. Una noche, sus hijos, Lucía y Tomás, desaparecieron por unas horas. Cuando los encontraron, estaban en el bosque, rodeando un árbol muerto. En el centro, una figura hecha con huesos de animales, cabello humano y plumas negras, descansaba como una ofrenda profana. Los niños reían, sin razón, como si estuvieran en trance. Ben, el anciano navajo, regresó, esta vez con 3 miembros de su tribu. Vinieron preparados para un ritual. Le dijeron a Blas que no quedaba otra opción. Él ha cruzado el umbral. No está fuera, está en tu casa. El ritual comenzó a medianoche. Rodearon la casa con ceniza, sangre de animal y símbolos antiguos. Cantaron en un idioma ancestral, invocando a los antiguos protectores. Pero fue entonces cuando él apareció. Primero, como una sombra entre los árboles. Luego, como una figura alta, de extremidades largas, caminando como si cada paso doliera. Su piel era una mezcla de animal desollado y rostro humano. Pero no era un rostro cualquiera. Era el de Mateo. El espíritu del Skinwalker había tomado su forma, y hablaba con su voz. «Papá, ¿por qué me dejaste solo?», dijo, mientras su cuerpo se retorcía en formas imposibles. Los gritos empezaron. Uno de los hombres navajos fue arrastrado por algo invisible. Lo último que se oyó fue un crujido, como huesos rompiéndose. Isabel cayó al suelo, convulsionando, y desde su garganta emergió una risa, que no era suya. Blas, desesperado, corrió hacia la antigua zanja que había aparecido días atrás. En el fondo encontró restos humanos. No eran de nadie conocido. Huesos antiguos, cientos. Lo entendió todo. El rancho era una fosa común, un lugar de castigo. Lo que despertaron jamás debió ser molestado. Ben gritó: «Solo un sacrificio de sangre puede sellarlo». Y Blas lo supo. Con lágrimas, besó a su esposa por última vez, la cargó en brazos y se arrojó con ella al pozo. El silencio volvió al rancho. Al día siguiente, los cuerpos de Blas y su esposa no estaban, pero la figura del Skinwalker, tampoco. Solo cenizas y una mancha negra que el sol nunca secó. Hoy nadie vive allí. El rancho Skinwalker ha pasado de familia en familia, cada una abandonándolo poco después de instalarse. Todos coinciden en lo mismo. Los animales actúan raro. Las noches son muy silenciosas y siempre hay algo en los espejos. Los navajos no cruzan sus límites. Ni siquiera miran hacia esa dirección, porque ellos saben. Una vez que lo ves, él también te ve a ti. ¿Tú te atreverías a pasar una noche en ese lugar? ¿Crees que los Skinwalkers siguen vagando entre nosotros, camuflados, esperando? Déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa saber qué piensas. Y si te gustan estos relatos oscuros, reales, que te dejan pensando antes de dormir, suscríbete al canal. Activa la campanita, porque lo que viene te pondrá los pelos de punta. Nos vemos en el próximo video.